Muy bien, el día de hoy vamos a estudiar la ley de Charles, la segunda de las leyes de los gases ideales. Los primeros investigadores que estudiaron la relación de un gas con la variación de la temperatura fueron los científicos Jacques Charles y Joseph Gay-Lussac. Sus estudios demostraron que a una presión constante, el volumen de una muestra de gas se expande cuando se calienta y se contrae cuando se enfría. La ley de Charles enuncia lo siguiente: el volumen de una cantidad fija de gas, manteniendo a presión constante, es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. Ahí tenemos varios gráficos, ¿sí? Es un gas analizado a diferentes presiones y todos estos gases intersectan en el eje de las X a una temperatura de menos 273.15, que es la temperatura del cero absoluto. Es por eso que aquí menciona que la temperatura debe ser absoluta, ¿sí? Puede ser en grados Kelvin, en el Sistema Internacional de Unidades, o en grados Rankine, en el sistema inglés. Y entonces se analiza el gas a diferentes presiones y observamos que conforme aumenta la temperatura, el volumen también aumenta, ¿sí? En la línea 2 también la temperatura aumenta y el volumen aumenta. En la línea 3 también la temperatura aumenta y el volumen aumenta. Y en la línea 4 también la temperatura aumenta y el volumen aumenta. Lo que varía es la pendiente de inclinación de cada recta. Entonces podemos asumir que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Y de aquí, recuerda que para transformar esta proporcionalidad a una igualdad necesitamos una constante, ¿sí? Esta va a ser la segunda constante de los gases. Si nosotros queremos obtener la constante, entonces esta temperatura que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Tenemos entonces que la constante K de la ley de Charles es igual a el volumen sobre la temperatura. Como lo explicamos en la ley de Boyle-Mariotte, ¿sí? Esto quiere decir que si yo divido un valor de volumen entre un valor de temperatura, va a ser constante en cualquier punto que yo analice, siempre manteniendo la presión constante. Entonces, esta forma de la ley de Charles establece que la división entre el volumen y la temperatura de un gas a presión y cantidad de gas constantes es una constante, ¿sí? Entonces, por consiguiente, para una muestra de gas bajo dos conjuntos de condiciones distintas a presión constante, tenemos que volumen 1 entre temperatura 1 será una constante, lo que te explicaba, ¿sí? Que si esta es mi condición 1 y yo divido el volumen entre esta temperatura, será igual a la división entre el volumen y la temperatura en este otro punto, que sería mi segunda condición. Y en cualquier punto que yo realice esa división de volumen entre temperatura, será una constante. Y de aquí entonces se formula la segunda relación que vamos a ocupar para resolver problemas. Que el volumen 1 entre la temperatura 1 será igual al volumen 2 entre la temperatura 2. Esa es la ley de Charles, en donde V1 y V2 son los volúmenes sometidos a las diferentes temperaturas T1 y T2, siempre en Kelvin, en el caso de que usemos unidades del sistema internacional, o en Rankine cuando usemos unidades del sistema inglés respectivamente. La temperatura siempre debe estar en escalas absolutas. En los siguientes videos vamos a realizar algunos ejercicios en donde ocupemos la ley de Charles.
Muchas gracias por ver este video. Si tienes alguna duda del tema, escríbenos en la caja de comentarios. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Física, Química y Matemáticas para Prepa, y en Instagram como Fisiquimate-Prepa. Escríbenos, podemos ayudarte. Suscríbete al canal para más contenido y no dejes de ver los videos recomendados. Saludos.